Hola amigas y amigos, otra vez con vosotros y hoy vamos a hacer un trasplante de un granado de vivero. Es una planta de vivero y es un granado de estos nana y lo vamos a pasar pues a un colador y vamos a empezar a ver su cultivo, a ver qué tal nos acaba yendo para bonsai. Voy a empezar y os voy mostrando cómo lo vamos haciendo, a ver si os gusta. Este es el granado y bueno, parece que algunas puntitas ya empiezan a querer reverdecer y bueno, pues lo vamos a pasar ya a un colador durante un año como mínimo para ver cómo va la cosa y veremos ahora qué tal está de raíces. A ver si tenemos suerte y está en buen estado de raíces. Bueno, quitamos la maceta. La dejaremos aquí. Bueno, tiene bastantes raíces, pero está cultivado en esta tierra negra, lo normal de vivero. Ahora iremos abriendo para ver si encontramos algún nevar interesante, si es que lo hay, y ver la sorpresa que nos da. Por aquí arriba ya veo que hay raíces cruzadas, son las de arriba, supongo que no habrá problema para cortar alguna. Bueno, vamos limpiando, siempre empezamos por arriba y siempre de dentro hacia afuera. Siempre de dentro hacia afuera. Yo empiezo con el palillo porque con la Kumade ahora a lo mejor le pasaremos por abajo para abrir un poco más, pero con la Kumade ahora que las raíces están muy cruzadas y eso romperíamos mucha raíz. Y bueno, hasta ver cómo está, tampoco nos podemos aventurar a hacer un destrozo de raíces que después la planta se resienta y podamos tener problemas para que sea viable. Bueno, en principio seguimos abriendo, ya digo, siempre de dentro hacia afuera. Los trasplantes estos que hacemos así de plantas de vivero que vienen con esta tierra negra son los más marranetes que hay, porque claro, esta tierra pues cuando vas abriendo salta mucho y te ensucia todo. En cambio, cuando hacemos los trasplantes ya de nuestros propios arbolitos que ya están cultivándose en Akadama, pues normalmente eso no pasa, porque cuando ya vas quitándole el sustrato para hacer el trasplante, el sustrato sale mucho mejor y no tenemos este problema de suciedad que va saltando por todos los sitios. Bueno, parece que pinta bastante bien porque tiene muchas raíces radiales y parece que tiene un principio un nevari un poco interesante. Cogí este arbolito porque bueno, un tipo escoba, pero tenía un tronquito interesante y tenía mucha ramificación. A ver cómo se nos da. Bueno, ahora vamos a empezar a abrir por abajo. A ver si os lo puedo poner para que lo veáis. No soy zurdo, pero intentaré trabajar un poco. Ahora sí que voy a usar la Kumade un poco abajo porque aquí sí que podemos romper un poco para abrir, porque si no nos sería bastante difícil. Todas estas raíces que van girando, dando la vuelta a la maceta, si no lo abrimos un poco así, pues con el palillo cuesta bastante más. Tiene también raíces blancas
lo que quiere decir que el árbol está empezando a reactivarse. Bueno, ahora ya lo tenemos abierto con la Kumade y ahora seguiremos con el palillo para no romper tanta raíz. Bueno, vamos a seguir con el palillo y siempre seguimos igual que antes, de dentro hacia afuera, y así al mismo tiempo que vamos retirando el sustrato viejo, la tierra está negra, pues al mismo tiempo las raíces las vamos separando y poco a poco ya nos van quedando las raíces más radiales y se cruzan menos. Ahora ya empezaremos a mirar, a ver, por aquí veo ya una raíz un poco gruesa, las que veamos así un poco gruesas, y si vemos que no hay problema para el árbol porque tiene muchas más, y pues la cortaremos si es que no es interesante para el nebari que queremos, porque a lo mejor a veces hay alguna raíz de estas que salen así justo en la parte del nebari y nos va bien porque esa raíz pues seguirá engordando y puede que a lo mejor pues sea una parte del nebari y no la cortaríamos, la dejaríamos ahí. Tal vez a lo mejor la cortamos más abajo para que no sea tan dominante, pero a lo mejor en su salida pues a lo mejor es interesante y no necesitamos cortarla. A ver. En principio es esta raíz, ¿veis? Que se cruza, y me parece que sí que la cortaremos porque tiene muchas raíces radiales y creo que está impidiendo un poco el que las otras puedan ir bien. Vale, esta de momento la sacamos. De las que he visto hasta ahora, esta es la más gruesa. Vamos a aligerar un poco la presión de la tierra que tiene para ver si la podemos acabar de arrancar sin hacer mucho destrozo, porque esta gira bastante. Bueno, la tenemos. Por aquí hay otra que también es bastante gruesa, pero esta ya es gruesa por la parte de abajo. De arriba no veo ahora así muy gruesas, que es muy interesante, pero esta, por ejemplo, es larguísima y viene por aquí. De momento por aquí la vamos a cortar ya, porque después buscaremos a ver si podemos cortarla más allá, pero fijaros lo larga que era ya en la parte de abajo de la maceta. Seguimos limpiando. Debemos intentar todas las plantas que tenemos de vivero, todas, a lo mejor no podemos sacarle toda la tierra de golpe, sobre todo si fueran a lo mejor coníferas o eso, pero siempre que podamos hay que intentar sacarle el máximo de tierra posible, porque esta tierra no le aporta nada. Esta tierra ahora sí, cuando llevan poco tiempo plantadas aquí, que son plantas jóvenes y eso, pues van creciendo bien, pero con el tiempo tendríamos problemas de cultivo, y ahora nos interesa sacarle todo este sustrato, que ya digo, poco nos va a aportar este sustrato, al contrario, poco a poco iría dándonos problemas. Aquí también tenemos una raíz bastante dominante y bastante recta que nace hacia abajo, que es allá. Desde aquí arriba la vamos a cortar, a ver si la puedo cortar por aquí. Vale. Bueno.
esta aún era más larga todavía. A ver, seguimos. Cuantas más raíces vas apartando y vas quitando, más fácil acaba saliendo el sustrato que queda. Pensaba si a lo mejor lo lavaría este Nebari, pero me parece que no lo voy a lavar. Va a quedar bastante bien. Y aquí abajo me parece que tenemos la raíz pivotante que no se le ha cortado. ¿Veis? Mira, este árbol, como está pensado, es un árbol de vivero. Aquí abajo, ¿veis? Esta raíz es la continuación del árbol y esta raíz es la raíz pivotante. La raíz que, si estuviera plantado en el suelo, iría creciendo recta, clavándose en el suelo para afianzar el árbol frente a los vientos, a las riadas y a lo que sea. Entonces, si estuviera en una maceta, pues no nos crea excesivo problema, o si estuviera en el campo, pues tampoco. Pero como nosotros vamos a querer cultivar este árbol como bonsai, pues una de las bases es que esta raíz la tenemos que quitar sí o sí. A veces no podemos quitarla muy de golpe y tenemos que hacerlo poco a poco con el paso de los trasplantes, y otras veces podemos arriesgarnos y cortarla más arriba. Yo la he cortado ahora bastante arriba, aun en otras fases si el árbol sigue adelante, en otras fases de los trasplantes que hagamos, en los futuros trasplantes, pues iremos cortando más arriba para ir dejando el Nebari. ¿Veis? Esta era la raíz pivotante, que como veréis es la más gruesa, no era la más larga, pero bueno, esta es la que me parece que antes ya había cortado un trozo, pero sí que es la más gruesa y crecía totalmente recta. Aquí ya ha girado, porque como estaba en una maceta y tenía un tope, pues ha empezado a girar. Si no, la raíz hubiera continuado recta hacia abajo hasta la medida que el árbol pueda dar de sí, buscando anclaje. Y las otras raíces son las que buscan los nutrientes. Esta lo que busca es un buen anclaje para que el árbol no sufra. Bueno, tenemos aquí bastantes raíces. Ahora intentaremos seleccionar un poco y cortar las puntas. Los granados también tienen una característica, que es un árbol un poco caprichoso en cuanto al secado de ramas. A veces no sabes por qué exactamente, pero a lo mejor lo estás cultivando y en un momento dado una ramita pues se seca y realmente miras y el árbol a lo mejor no le ves ningún problema, pero lo hacen aleatoriamente. De vez en cuando van secando alguna ramita, lo que quiere decir que ahora encima con un trasplante así, pues puede ser que alguna rama seque, pero intentaremos sustituirla con otra, y ese es el paso a paso del bonsai, y sobre todo del bonsai con esta especie. Cada especie tiene alguna característica especial, y ya digo, el granado esa característica sí que la tiene, que de vez en cuando, y sin saber por qué, porque no le des ningún problema en el cultivo, y secan algunas raíces, algunas ramas. Bueno, aquí le van a quedar algunas raíces un poco gruesas, que si tuviera mucha más raíz fina seguramente no se las dejaríamos, pero tampoco le vamos a cortar ahora mucho más, porque ahora lo que necesitamos es que esta planta sobreviva, y con el tiempo ya iremos. Ahora vamos a cortar estas un poco, que sean un poco largas, y ya no le vamos a cortar nada más, porque no nos debemos arriesgar a que el árbol tenga carencias
y necesitamos que salga adelante, porque para eso lo hemos cogido. Esta que se cruza y es pequeñita la vamos a quitar, y ya digo, de momento me parece que ya no voy a quitar ninguna más. Esta sale un poquito para arriba y la cortaremos. Vale, bueno, pues ahora con las tijeras vamos a cortar un poquito estas raíces que son un poco más largas, pero nada, las puntas más que nada por reactivar, y que también no sea fácil ahora a la hora de plantarlo en el colador. Bueno, pues ya está. Lo voy a mojar un poco mientras preparo el colador, y así no se nos seca. No creo que... Hoy hace un día que ya es por la tarde y está semi nublado, tampoco no hace ni mucho calor ni mucho frío. Es una tarde ideal para esto, para hacer un trasplante, porque si tenemos mucho sol tampoco es bueno estar, porque se secan enseguida. Ahora vamos a limpiar este sustrato que va directamente a la basura porque no nos sirve para nada. A veces hay algún sustrato que saco de alguna planta de estas de vivero, que depende de cómo es, si veo que está en muy buen estado a lo mejor lo guardo para hacer algunos esquejes o alguna cosa, pero este en concreto no vale para nada. Aquí ya tengo previamente preparado el colador, que le he pasado unos alambres, como me parece que ya lo habéis visto otras veces, y lo tengo preparado ya con unos alambres para amarrar el árbol al colador. Entonces, el primer paso, yo siempre le pongo abajo una base de volcánica. En el colador no es porque drene mejor, sino porque tengo la manía esa, y siempre en la base del colador le pongo esta base de volcánica. Y a continuación ya le vamos a poner el sustrato con el que habitualmente hago los trasplantes para este tipo de plantas, que es Akagama Kiryu 7030. Ya lo tengo preparado y vamos echando. Ahora más o menos echaremos una cantidad que veamos adecuada para poder plantar ya y amarrar el arbolito, y después acabaremos colocando lo que nos falta. Bueno, a este le voy a poner una paletada también de sustrato ya, pero reciclado y tamizado, de otros trasplantes que ya hemos usado, porque retiene bastantes nutrientes, y me gusta ponerle un poquito de sustrato de este si tengo, porque siempre lo tengo. Y le vamos a poner un poquito, muy poco de canuma, y así pues regularemos un pelín el pH, pero nada, un puñadito muy pequeño, que ahora lo mezclaré con, ¿veis? Nada, un puñadito así, lo echamos por aquí y ahora lo removemos un poco, y así más o menos se autorregula el pH. Ahora, como siempre hago, le pondremos un poquito de carbón de bambú. Yo siempre corto 4 o 5 trocitos de estos, los machaco un poco y los reparto, y bueno, pues tienen su función. Aparte tiene una función de saturación de elementos a lo mejor un poco diríamos venenosos o no,
o no adecuados para el árbol, lo controla un poco y aparte tiene también una parte fungicida. Y bueno, pues yo a mí me gusta ponerlo y me va bien según el cultivo, tal y como lo voy llevando. Ahora, ¿veis? El Nebari, este Nebari tendrá que quedar más corto. Este Nebari ahora no nos podemos arriesgar a cortar más porque si no cortaríamos muchas más raíces. Pero este Nebari, más o menos, para que os hagáis una idea, en su día tiene que rebajarse hasta por donde está el palillo. Entonces por aquí lo que haremos será, supongo que el árbol emitirá más raíces. Cuando veamos que emite más raíces por la parte esta de aquí para acá, raíces, entonces podremos aventurarnos a cortar y dejar más plano el Nebari, pero ahora bastante bien está para ser una planta de vivero. Y ahora lo que intentaremos es abrirlo radialmente todo lo que podamos, intentar pasar alguna raíz que se nos cruza y dejarla más o menos en su sitio. Tampoco no nos vamos a complicar la vida porque ya digo, esto es una planta de vivero y no pretendemos ahora con esto tener ya el árbol con su Nebari adecuado y todo. Otras plantas de vivero están mucho peor. Entonces ahora lo que haremos será girarlo bastante para que se clave bien y estas raíces, con cuidado de no romperlas, pues que se vayan poniendo en una disposición radial, que es lo que buscamos a la hora de cultivar. Vamos eligiendo un poco esa posición dentro de lo que podamos y a la hora de cultivar lo que buscamos es eso, que tenga una distribución radial. Entonces aquí lo que haremos es que vamos a cruzar los alambres que hemos pasado, en vez de juntarlo con el suyo, lo juntaremos con el extremo del contrario, porque así me lo atará mucho mejor. Y esto lo haremos así porque las raíces estas son un poco gruesas por arriba. Si fueran raíces más finas, a lo mejor no lo haría así, y lo que haría sería ponerle al tronco un tornillo, porque realmente si tenemos raíces muy finas, pues no podríamos anclarlo fuerte, porque al tensar el alambre podríamos romper esas raíces finas. Estas nos ayudan bastante en ese aspecto porque son raíces bastante gruesas, pero ya digo. Bueno, ahora más o menos ya lo tenemos. Ahora lo que hacemos es estirar y tensar como siempre. Ahora lo haremos solamente un poquito y ahora el contrario. Vamos acomodando las raíces y lo mismo. Ahora estiramos y tensamos, y como son los alambres contrarios, pues ahora ya al estar agarrados ya van cogiendo su posición. Bueno, tampoco hace falta demasiado, no hay que pasarse porque está en un colador y si tensamos demasiado, pues el plástico del colador se puede romper. De momento ya el árbol está suficientemente sujeto, no necesitamos ni ejercer más presión ni hacerle nada más. Cortamos el sobrante. Vale. Acomodamos las puntas para no pincharnos. Esta la doblaremos con el alicate y así no nos pinchamos. Bueno, y ahora tenemos ya las raíces más o menos colocadas. Si vemos que alguna todavía le podemos dar un poco de arreglo porque se cruza o algo, pues intentamos arreglarlo dentro de lo que podamos. Y ahora acabaremos de ponerle el sustrato que nos falta.
más o menos lo tenemos ya con el sustrato que necesita. Ahora palillearemos, y si cuando palillemos vemos que el sustrato ha entrado mucho más y necesitamos colocarle más sustrato, pues le ponemos un poquito más, pero de momento incluso a lo mejor nos hemos pasado y tenemos que quitarle un poco. Siempre es bueno dejar el sustrato un poco más abajo del nivel del colador o de la maceta donde lo plantemos, porque si no lo que ocurre es que al regar podemos perder bastante sustrato. Aparte de que cuando regamos, pues bueno, si el sustrato ahora que es nuevo, pues es muy permeable, pero cuando ya lleve tiempo plantado, pues a lo mejor ese sustrato tiende a saturarse un poco por arriba y nos tira el agua fuera de la maceta. En cambio, si está un poco por debajo del nivel de lo que es el labio de la maceta o el filo del colador, pues siempre se acumulará el agua y irá pasando más lentamente, pero irá pasando por la maceta. Como todavía permitía un poco, pues lo he inclinado un poquito más hacia el centro porque me había quedado un poco tumbado, y eso simplemente nos apoyamos un poco, hacemos una ligera presión y le metemos el sustrato en el lado contrario al que estamos levantando, para que después ya se quede asentado. Y de momento, ya digo, como son raíces gruesas y eso, pues no hay peligro a la hora de palillear de que rompamos. Siempre se corre el riesgo de romper alguna, pero en este caso no creo, porque no son raicillas muy finas y es difícil, teniendo los palillos siempre así, con la punta un poco afilada y redondeada, pues es difícil que le hagamos daño a las raíces. Bueno, vamos palilleando. Lo importante es que no queden bolsas de aire dentro de lo que es el sustrato. Y ahora me parece que voy a retirar un poquito de sustrato y lo acomodaré de nuevo porque me he pasado un poco de altura. Bueno, voy a retirar un poquito de sustrato. Vale. Aquí, si veis que queda alguna raíz por fuera, pues como siempre os digo, la cortamos y no estiramos de ella, porque lo que haríamos sería sacar muchas más. Ahora voy a ponerle un poquito porque le he acabado quitando demasiado y tampoco queremos que las raíces queden expuestas. Bueno, ahora lo acomodaremos y ya tenemos el trasplante hecho. A ver cómo funciona esta plantita, porque bueno, tiene un buen aspecto y tal vez podamos tener un bonsái un poco chulo con los años. Bueno, acomodamos esto un poquito y ya lo tendremos. Ahora, como siempre hago, le voy a poner la misma operación. Esto es muy repetitivo, lo que pasa es que bueno, pues yo hago los vídeos por si os interesa, y hay quien pues lo que quiere es ver aquella especie que a lo mejor él ha comprado o tiene, porque le gusta más ver si tiene un granado. Pues bueno, pues está viendo el trasplante de cómo lo he hecho yo en un granado. Si tiene otra planta, un ficus o lo que sea, pues otro día buscará el trasplante del ficus, y eso pues bueno, si sirve de ayuda, pues oye, bienvenido sea. Bueno, ahora ponemos la fecha, si es que la sé, sí. Vale. A veces no sé ni en el día que vivo. Bueno, y lo ponemos aquí, y así pues yo tengo una referencia de cara al cultivo, porque ahora lo pasaremos, lo regaremos y lo pasaremos a
lo tendré unos días no lo voy a meter ya al invernadero porque las temperaturas ya han empezado a subir bastante, pero lo pondré en un sitio en el que no tenga corrientes de aire y lo mantendremos así durante por lo menos 2 o 3 semanas. Y a partir de esas 2 o 3 semanas, pues ya lo pasaremos a semisombra y empezaríamos a abonar. Y ya una vez que haya pasado 1 o 2 semanas más, pues ya lo pondríamos a pleno sol, porque el ganado pues, debe cultivarse a pleno sol. Y ya pues no creo que tengamos ningún problema. Ya lo iremos viendo en el canal la evolución de este arbolito y veis cómo ha quedado. Bueno, tiene buen aspecto, a ver si se cultiva bien y tenemos suerte. Pues nada, voy a regarlo y a ponerlo ya en su sitio y me despido de vosotros y muchas gracias por la atención y si queréis suscribiros y como siempre os digo, pues hasta la próxima y mucha suerte. Gracias.